En el infierno. Me llamo Enrique y quiero contar mi historia para que conozcan mi caso y sepan que hasta el día de hoy nadie me ha podido ayudar. Lo que estoy viviendo no está catalogado como una enfermedad, aunque agrede mi cuerpo. También lo hace con mi mente y no se puede controlar. Me refiero a tener pesadillas. Aunque quizás todo el mundo las tiene, hay ocasiones que alteran los sentidos que perturban la mente. Ya he buscado ayuda profesional, he tomado terapias con psicólogos, he recibido apoyo por parte de la iglesia, pero las pesadillas siguen y no sé cuánto resistiré. No quiero dar muchos rodeos. Todo comenzó aproximadamente 2 meses cuando, con un amigo llamado Juan, tuvimos la brillante idea de jugar a la Ouija. Digo jugar porque eso era un juego, hasta que nos contestó un demonio. No lo podíamos creer. Yo salté para atrás cuando preguntamos si había algún demonio por ahí, y él contestó que sí. Luego preguntamos su nombre y respondió Pazuzu. De un principio pensé que era una broma de mi amigo Juan y que él era el que movía el triángulo. Pero la plática con aquel demonio se tornaba cada vez más macabra. Nos dijo que tenía a su mando 30 legiones infernales, demonios que se encargan de perturbar la mente de quien los invoca, a veces por ignorancia y a veces por equivocación. Seres malditos que se alimentan del miedo de las personas y que habitan en los cuerpos corruptos por el pecado. Al leer esto, quise romper el contacto. Pero mi amigo me dijo que no se debía dejar así, que teníamos que terminar y salir. Pero aquel demonio estaba desatado y de un momento a otro pasó de hablarnos a amenazarnos. Me llené de asombro cuando leí mi nombre y me dijo, pronto nos veremos en el infierno, y se rompió el contacto. Obviamente, perturbado por lo que acababa de vivir esa noche, juré no volver a jugar a la Ouija, pero a partir de ahí empecé a tener diferentes pesadillas, las cuales cada vez se volvían más horribles. La que más me afecta es una pesadilla muy recurrente que me hace tenerle miedo a la noche. Me sueño en el infierno. Llegué a tomar medicamentos para dormir más profundamente, pero fue un error, porque batallé más para despertar. La primera vez que soñé con el infierno fue la más aterradora. Vagamente recuerdo que me quedé dormido boca abajo. Empecé a escuchar un zumbido que al cabo de unos segundos se transformó en el sonido que produce el correr del viento. De pronto me miré en medio de aquel desierto casi congelado. Solo había unas cuantas piedras enormes y estaba totalmente desolado. Al principio no pensé que era el infierno por la idea que tenemos de él, ya saben, con lumbre y lleno de espantos y demonios. Donde yo estaba no había gritos ni lamentos, solamente soledad y un frío que calaba hasta los huesos. Por el viento corría una brisa tan helada que se encajaba como agujas en mi cuerpo. Por tanto frío tenía dificultad para respirar. Además parecía de noche, pero no había estrellas y no se veía la luna. Cuando de pronto apareció aquel demonio que habíamos invocado, lo supe porque dijo mi nombre con una voz perturbadora. Al verlo, temblé del terror que me produjo. Era enorme, como de 3 metros, parecía más animal que humano. Caminó directo hacia mí y me quedé paralizado. Conforme se acercaba, podía distinguirlo mejor. Era de piel totalmente negra, con unos cuernos largos que le salían de donde deben de ir las orejas. Sus ojos totalmente oscuros y no parpadeaba al mirarme. No tenía labios y se miraban sus dientes largos y afilados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, repitió mi nombre con un aliento apestoso. Pude observar que, en lugar de nariz, solo tenía los orificios. Al verlo tan cerca de mí, quise clamar a Dios, pero me dijo que no había lugar más lejano al cielo que este, y que además en el infierno no se encuentra a Dios.
Con una de sus garras abarcó mi cuello y empezó a apretar. Apretaba con tanta fuerza que empecé a ahogarme. Pareciera que iba a arrancarme la cabeza. Sabía que iba a morir. Cuando escuché que tronó mi cuello, desperté. Al abrir los ojos y ver que estaba en mi cuarto, respiré aliviado. Mi cuerpo estaba helado, como si de verdad hubiera estado en aquel infierno frío. A media mañana me puse a investigar un poco en internet quién era ese demonio, para saber quién me atormentaba, y la respuesta fue el demonio de las pesadillas, el príncipe de la muerte. Supe que era el causante de torturar a las personas que se encuentran en su infierno. Las debilita mentalmente hasta llevarlos casi a la locura. Cuando leí esto, me asusté más. Cuando cayó la noche y las sombras se adueñaron de todo, tuve que dormir. La pesadilla era inminente. Me encontraba otra vez en aquel infierno congelado. Trataba de cubrirme el cuerpo con las manos y caminaba volteando para todos lados con el terror de encontrarme otra vez con aquel demonio. Al caminar sentía como mis pies estaban al punto de congelarse. Casi se quedaban pegados a cada paso que daba. En un pestañear de ojos apareció aquel demonio. Me quedé sin habla. Lo veía venir, pero mi miedo me impedía correr. Sabía que si me atrapaba me asesinaría, pero estaba realmente paralizado. Cuando reaccioné, corrí, pero no tenía sentido de la orientación. Corrí hacia la nada. Además, no había dónde esconderme, así que decidí detenerme. Cuando volteé, el demonio de la ouija estaba justamente frente a mí. No podía gritar y mi corazón estaba a punto de estallar. Aquel demonio me sujetó del brazo y sentí tanto frío que se me empezó a poner negro y me dolía demasiado. Eso me hizo despertar. Definitivamente no podría con esto. Fue cuando busqué ayuda. Primero psicológica, teniendo sesiones, terapias y regresiones. No puedo negar que me ayudó un poco, pero no lo suficiente para que desaparecieran las pesadillas del todo. Seguía soñando con aquel infierno, donde ese demonio se divertía haciéndome daño todas las noches. A pesar de no ser creyente, de no tener fe, de no saber rezar, busqué ayuda eclesiástica, la cual también me ayudó un poco, pero no lo suficiente. Hasta que visité a un santero prácticamente de la religión Palomayombe. Tampoco conozco de esoterismo y de esas cosas, pero estaba desesperado. Al contarle mi caso, me dijo que efectivamente existía un infierno congelado, que es de ahí donde salen la mayoría de los demonios que se aparecen en la tierra, que por eso cuando un demonio de esos aparece, siempre baja mucho la temperatura. Eso es para que este ser pueda manifestarse y no pierda su energía, ya que el calor los debilita. Entre muchas cosas, me explicó que las pesadillas también ocurren en dimensiones muy diferentes, pero en ocasiones se conectan con la realidad. Es por eso que quien las tiene, al despertar, muestra los signos de cualquier agresión. Le di las gracias por toda la información, pero lo que me interesaba era cómo dejar de tener pesadillas. Lo miré fijamente esperando su respuesta y me dijo que solo existían dos formas de combatir demonios. La primera era con un pentáculo de Salomón y la segunda, la medalla de San Benito. Después de eso, fui a una hierbería a comprarme una medalla grande de San Benito y así esperé a que llegara la noche. Antes de dormir, puse la medalla debajo de mi almohada. Cuando la pesadilla empezó, era exactamente el mismo lugar. No caminé mucho cuando, a lo lejos, miré cómo venían muchos demonios, tal vez cientos, algunos arrastrándose y otros volando. Solo corrí lo más rápido que pude. Obviamente no me acordé de la medalla ni nada. Cuando creí estar a salvo, volvió a aparecer aquel ser infernal. Pareciera que no podía acercárseme. Luego solo me miró con todo su odio y vociferó con todas sus fuerzas: «Lárgate de aquí».
En ese momento desperté porque sentí calor en la cabeza. Cuando me enderecé, me di cuenta que salía humo debajo de mi almohada. La quité para ver qué estaba pasando y ahí me percaté que la medalla de San Benito estaba al rojo vivo. A partir de ese día, no he vuelto a soñar con aquel demonio ni con aquel infierno helado, pero las pesadillas siguen. Por experiencia les digo que tengan cuidado con la Ouija. No es un juego. Hay demonios esperando ser invocados para atormentarte por las noches. Sé que para muchos la Ouija puede parecer algo que no es para tomarse en serio, pero en realidad usarla es como jugar a la ruleta rusa. A lo mejor te salvas, o a lo mejor te toca la mala suerte de encontrarte con un demonio como me pasó a mí. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro.